Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: No dudes de su fidelidad hacia ti. No dudes de su fidelidad hacia ti. En tiempos donde es difícil confiar en personas, aún en amigos íntimos, porque todo ser humano puede fallar. A veces fallamos o nos fallan cuando más los necesitamos. Y no es porque no sean fieles, es que no siempre son fieles. Los seres humanos nos comportamos de esta manera, por mucho que nos esforcemos. Y vamos creciendo hacia ser cada día más fieles, unos a los otros y también más que todo a Dios. Pero en este día vamos a comprobar una vez más lo que nos dice la palabra de Dios, que la fidelidad de Dios es inigualable. Y para cada uno de sus hijos, Dios es fiel. Y aún debamos vivir momentos difíciles en la vida, como todo ser humano lo pasa, eso no pone en tela de juicio la fidelidad del Señor. Dios no solamente es fiel para con sus hijos, pero Dios es fiel para con su creación, en todo tiempo, en todo lugar. Comencemos leyendo, por favor, en el Salmo 119. Salmo 119, los versículos 89 al 91. Dice la palabra de Dios: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. La Biblia declara que la fidelidad de Dios es tan grande que el universo sigue siendo el universo, que la tierra sigue siendo la tierra, que el sol sigue siendo el sol. En otras palabras, que su creación se mantiene porque Dios la sostiene por su fidelidad. No es porque en la humanidad estén ocurriendo cosas terribles que Dios entonces va a cortar todo lo que hay. Básicamente por su fidelidad mantiene la humanidad todavía en existencia. Y por su fidelidad Él busca las maneras para que los seres humanos podamos venir al conocimiento de la verdad, podamos venir a Él por su fidelidad. La Biblia dice que Él afirmó la tierra y subsiste solo por su gran fidelidad. Dios es fiel. Cuando miras que Dios cada día hace que vuelva la mañana, podemos hablar de los tiempos, de las estaciones del año. Podemos mirar cómo la tierra sigue su curso establecido por Dios. Podemos mirar tantas cosas y vemos que es de generación en generación la fidelidad de Dios se mantiene. Hablaron nuestros padres, nuestros antepasados, está escrito en la historia bíblica cómo Dios se ha mantenido fiel a su pueblo. Vaya a otro salmo, al Salmo 90, el versículo 1. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Verso 2: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí está hablando Moisés. Ese salmo dice oración de Moisés, varón de Dios. Moisés declara: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Refugio donde su pueblo ha podido venir a guardarse, a esconderse, buscando protección cuando ha habido peligro. Refugio donde ha habido
una calma, una paz, porque todo está bajo control de aquel que nos da el refugio, que es Dios. Y dice Moisés, de generación en generación, tú nos has refugiado. Haciendo memoria de la historia bíblica, que la palabra dice, cuando Dios llamó a Abraham a que dejara su tierra y su parentela, y que se dirigiera a una tierra que Dios le mostraría, la palabra dice que Abraham le creyó a Dios. Y Abraham dejó todo lo que tenía y se fue hacia donde Dios le iba a guiar, a dirigir. Y Dios fue fiel con Abraham. Le hizo grandes promesas. Le dijo a Abraham que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. No solamente Abraham estaba sin poder tener hijos de su esposa Sara, porque era estéril, pero Dios le dijo, tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena que hay en el mar. Incontable será. Y Abraham, ya avanzado en edad, le creyó a Dios y pudo ver la fidelidad de Dios, porque cuando todo parecía que no se iba a dar esa promesa, apareció Isaac, hijo de Sara. Y ahora viene la próxima generación, Isaac. Isaac vive una vida en la presencia del Señor y Dios le guiaba, le dirigía, le mostraba que Él estaba con él. Se le apareció a Isaac y le dice, yo soy el Dios omnipotente, el Dios de tu padre Abraham, y te voy a bendecir como le prometí a Abraham tu padre que le iba a bendecir en sus generaciones. Isaac pudo ver la fidelidad de Dios. Pero Isaac luego tiene otros hijos. Tiene a Jacob. Y ahora viene la próxima generación. Y Dios se le manifiesta a Jacob de muchas maneras. Múltiples maneras. Y le asegura a Jacob, yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios de tus antepasados. Yo te voy a bendecir, como le dije a Abraham que iba a bendecir su descendencia. Y Jacob pudo reconocer que Dios no le había dejado solo, aún en sus luchas. Padeció muchas dificultades, pero en cada momento él reconocía que Dios estaba con él, porque Dios es fiel. Cuando Dios dice una palabra, la cumple. Cuando Dios promete algo, lo cumple. No importa las cosas que puedan venir, podemos reconocer, Dios es fiel. Y si Dios ha sido fiel, no solamente para mantener el universo, para mantener el sistema solar, para mantener a aquellos que les ha prometido cosas, asegúrate de creer y entender que Dios es fiel contigo también. No la dudes, no dudes en algún momento de su fidelidad hacia ti. Dios te ha de mostrar siempre, en cada momento, que Él está contigo, que Él no te va a dejar, que Él no te va a abandonar. Recordamos lo que pasó con uno de los hijos de Jacob, con José. José padeció también muchas cosas, pero Jacob le dio la bendición tan especial a este hijo. Y José ahora sirve para llevar la bendición de su pueblo a Egipto. Y vienen todos a Egipto, y luego de Egipto y de una esclavitud terrible, Dios se acuerda de un pacto que hizo con Abraham, que ratificó con Isaac, que ratificó con Jacob. Y ahora se acuerda de que esos que están allí esclavizados están cubiertos por un pacto que fue también avalado por una obediencia de un hombre que le creyó a Dios, que para Dios no había nada imposible, que si Dios prometía algo, Dios tenía el poder para hacerlo. Dios estaba exaltando la fe de Abraham en cada generación por su gran fidelidad. Y Dios saca a este pueblo de Egipto ahora y les recuerda a ellos que Él es Dios, que Él es el que los está guiando, que Él es que ha dado una palabra a sus antepasados y la está cumpliendo. Y ahora tenemos al pueblo de Israel numeroso, pero no conoce todavía a ese Dios de los antepasados.
nosotros venimos a los caminos del Señor. Hemos sido rescatados de alguna manera de una vida de pecado, de maldad, de esclavitud. Y Dios nos rescata también. Muchos de nosotros hemos sido rescatados porque Dios se acordó también de nuestros antepasados, de nuestros padres que oraban por nosotros, de amigos que oraban por nosotros, personas que han dicho: Dios, no dejes que se pierda su alma, acércate a esa persona, tócale, ministrale. Y Dios se ha acordado de esas personas, de sus oraciones, y ha venido a nosotros, pero no le conocemos. Y Dios, una vez que nos acercamos a Él, comienza a enseñarnos para que le conozcamos. Vaya por favor al libro de Éxodo, capítulo 19. Después que Moisés saca a este pueblo de Egipto, ahora tiene que comenzar a conocer a Dios y la fidelidad de Dios. Capítulo 19, versículo 1. Y voy a leer hasta el versículo 6. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdote, gente santa, pero son esclavos. No saben lo que eso significa. Han pasado muchos años mirando otro tipo de adoración idólatra. Están acostumbrados a cosas del mundo pagano, de los egipcios, y Dios les dice: yo los he sacado de allí y ahora yo quiero que ustedes sean diferentes. Ustedes van a formar un reino. No es con una mentalidad de esclavos. Les dice: ustedes ahora van a tener una mentalidad de reino, donde ustedes ahora son importantes. Ya ustedes no están sujetos a la voluntad del faraón que los hacía tantas cosas terribles. Ahora ustedes están en otra manera aprendiendo a reinar. Pero Dios les dice: serán gente santa, sacerdotes. Podrán hablar con Dios, se podrán comunicar con el Altísimo, con el dueño de la tierra. Es tremenda misión la que le están diciendo a este pueblo que tienen que hacer. Pero Dios les dice: yo los he atraído a mí. Y si ustedes guardan mi pacto, yo los he sacado porque le había prometido a sus antepasados que los sacaría de allí. Y aquí están ahora. He cumplido esa mi promesa. Pero ahora con ustedes espero que hagan caso, que el pacto también ustedes lo puedan revalidar y ustedes obedezcan. Ser gente santa quiere decir apartados de la maldad, apartados del mal, apartados de la inmundicia, apartados de la idolatría. Ser gente que solo se dedica a servir al dueño y creador de la tierra, al Altísimo. Y Dios les dice a ellos: yo los quiero a ustedes, quiero que sean así. ¿Sabes algo? Dios nos está hablando a nosotros también. Dios quiere que nosotros lo busquemos a Él y que le sirvamos solo a Él. Que no estemos andando en la vida errantes porque sabemos hacia dónde vamos.
somos dirigidos correctamente. Ese pueblo tenía que aprender, pero ellos, como muchas veces nos pasa, fueron desobedientes, rebeldes, duros de cerviz. No quisieron aprender, no quisieron actuar correctamente y Dios los tuvo que castigar. La Biblia habla de que ese pueblo que salió de Egipto con mano poderosa, Dios los sacó de allí. Ahora Dios los puso a caminar errantes en el desierto por 40 años. ¿Por qué? Porque ofendieron a Dios. Porque hablaron cosas feas de Dios. Murmuraron contra Dios. Hicieron lo indebido. Y Dios entonces tuvo que castigar a ellos. Y castigó a todos los hombres. Y solo dejó a aquellos que eran menores de edad, menores de 20 años, cuando eso pasaba y pudieron estos entrar a la tierra prometida. Vaya por favor al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 6. Y voy a leer hasta el versículo 9. Moisés está aquí hablando después de 40 años de pasar por un desierto. Habían sufrido mucho, habían conocido a Dios, se había revelado de múltiples maneras, pero el plan original de Dios no era castigarlos 40 años en un desierto. El plan original de Dios era sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Pero por causa de su desobediencia, de su incredulidad, Dios tuvo que castigarlos. Y ahora, después que muchos han quedado en el desierto, Moisés les habla al pueblo de nuevo y les dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Paremos allí. Dios les recuerda, ustedes han sufrido 40 años, pero eso no indica que Dios sea infiel. En su fidelidad ustedes siguen viviendo. Aún en medio de un desierto terrible, el pueblo siguió viviendo. Dios los seguía cuidando. Los estaba castigando, pero los estaba cuidando. Dios les recuerda a ellos, ustedes son un pueblo muy especial. Si usted estuviera viviendo primero como esclavo en Egipto y luego le tocara vivir 40 años en el desierto, deambulando, no sabes ni a dónde vas, y alguien te dice, sabes, ustedes son muy especiales para Dios, que tú le dirías, si eso es el especial, ¿qué serían los que no son especiales? Si con esta especialidad que tengo he sufrido todo lo que he sufrido, ¿qué serían los otros? Pero Dios nos muestra una vez más que lo que Él dice lo cumple, que Él es fiel. Él es fiel a 1000 generaciones de los que le aman y cumplen sus mandamientos. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. En su fidelidad, este pueblo pudo recibir de nuevo estas palabras de parte de Moisés, porque ahora iban a entrar a la tierra prometida. Ya había pasado el castigo,
ahora tienen que venir a la conquista. Y más adelante, en el capítulo 10, versículo 12 y versículo 13, es como una recapitulación o un resumen en pocas palabras de lo que este pueblo, llamado a ser santo, llamado a vivir apartado para Dios, tiene que hacer. Deuteronomio 10, 12 y 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es lo que Dios quiere, que le temamos, que lo amemos, que andemos en todos sus caminos, que le sirvamos a Él con todo el corazón, que seamos obedientes a su palabra, a lo que su Espíritu nos enseña, obedientes para que nos vaya bien, para que seamos prosperados. Este pueblo estaba preparado para conquistar. ¿Por qué? Porque ya había conocido al Dios que castiga, pero que se duele del castigo. Ya había conocido al Dios justo, que no dará por inocente al culpable, pero había conocido al Dios misericordioso, que en medio de la aflicción se duele y viene y nos rescata. Y este pueblo, que hacía más de 40 años había salido de Egipto con una esperanza incierta, porque no conocían a Dios, ahora puede decir: ya sé que Él es real. Me ha guiado, he visto la nube, he visto la columna de fuego, he comido el maná, he bebido agua que salió de la roca. Nos ha librado de serpientes, nos ha librado de enemigos. Hemos podido ganar batallas a ejércitos poderosos. Conozco que Él es real, conozco que Él es poderoso, conozco que Él es fiel a nosotros. Este pueblo ahora conoce a Dios, pero Moisés les recuerda: tengan temor de Dios. Sírvanle con todo el corazón, obedézcanle a Él. Y ahora ellos iban a entrar a la tierra prometida. Y así pasó. Ellos fueron a la tierra prometida, batallaron, ganaron, y Dios siempre estaba con ellos. De generación en generación, Dios siempre se ha mantenido con ellos. Pero voy a avanzar en la historia. Y voy a ir cuando el pueblo hizo lo que no debía hacer. Pasa el libro de Jueces, que el pueblo ofendía a Dios, Dios lo castiga, luego se arrepienten, Dios los recupera, los liberta, y así hay un sube y baja, un va y viene, hasta que por fin Dios, buscando entre su pueblo en quién podía confiar, en quién podía delegarle algo tan precioso como una promesa que él tenía. Él estaba buscando y encontró una persona que Dios dijo: no importa lo mal que lo atienden, no importa lo que está sufriendo, apartado, alejado de los demás, lo han puesto a un lado, me deleito en esa persona. Vaya al libro de Primera de Crónicas, por favor. Capítulo 17, el versículo 7. Estamos hablando de David. David era un joven que vivía cantándole a Dios de su corazón. David era un joven que vivía entusiasmado por la creación. David era un joven que, aunque en su casa paterna era rechazado hasta cierto grado, era un joven que no tenía ese rencor contra sus hermanos y vivía deleitándose en el Creador de todo. Y dice aquí, Primera de Crónicas 17, versículo 7: por tanto, ahora dirás a mi siervo David:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Dios les recuerda a David, después de pasar su tiempo de reinado, les recuerda de dónde Dios lo sacó. Les recuerda quién era David antes, y Dios se acordó de él. David no fue perfecto, David falló, todos sabemos, pero Dios se agradó de su corazón. Cuando Saúl le falló a Dios, Dios dijo: me he buscado a alguien de acuerdo a mi corazón, que hará lo que yo le diga que debe hacer. Y ese era David. Pero David falló también. Nosotros diríamos: ¿qué esperanza tenemos si todos fallamos? ¿Cómo podremos seguir adelante si cuando menos esperamos fallamos? Dios no nos falla, pero nosotros le fallamos a Él. Vemos que Dios elige a David y está con David todos los días, le dice, y lo libra de todos sus enemigos. No quiere decir que David, por haber sido elegido por Dios, no peleó grandes batallas. Estuvo expuesto a morir muchas veces porque se enfrentaba a enemigos poderosos. Pero la Biblia dice que Dios a David siempre lo tenía cuidado, protegido, siempre, y a su pueblo, por su fidelidad. Le daba victoria tras victoria. Y David, entonces ahora, al final de su vida terrenal, tiene el deseo de construir casa para Dios. Y Dios le dice: tú no, tu hijo lo va a hacer. Voy a saltar al versículo 11. Dice: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! No solamente le ha permitido a David reinar, sino que le dice: de tu descendencia habrá un rey que va a reinar para siempre, de tu descendencia. Y sabemos que luego Salomón falló, pero Dios no quitó de la descendencia de Salomón el reino, sino que se mantuvo hasta el final. Y la Biblia dice que se conoce como el hijo de David, aquel que sería el rey para siempre. Y viene Jesucristo. Y a Jesucristo le decían hijo de David. Y a Jesucristo se proclamaba como el que se esperaba, el Mesías, el que iba a redimir a su pueblo. Llegó Jesucristo con la esperanza que tenía este pueblo de que Él iba a ser el gran libertador. Y lo es, pero de otra manera, no como ellos pensaban. Yo tengo que avanzar al Nuevo Testamento. Vaya al libro de Hechos, capítulo 13. Veamos algo que nos dice Pablo sobre esta promesa que Dios le hizo a David. Hechos capítulo 13, el versículo 22 y el versículo 23. Pablo está haciendo un resumen como el que yo le estoy haciendo a ustedes de hechos que acontecieron en este pueblo. Y les dice: quitado Hechos 13:22, quitado hablando de Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí,
varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice ahora Pablo, de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El hecho de venir Jesucristo a la tierra, en primer lugar, fue para verificar, para confirmar la promesa que Dios le había dado a David y que Dios había dado a los antepasados, y que Dios decía, de ustedes habrá un reino eterno y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, y ustedes serán diferentes a los demás que habitan en la tierra. Y viene Cristo ahora, y Jesús cumplió todo lo que la ley exigía. Y Jesús vino, Él decía, no he venido sino a buscar a aquellos perdidos de la casa de Israel. Esa era su misión primaria. Después que cumplió con esa misión, Dios extendió a toda la humanidad su cobertura, su misericordia. Pero primero, habla aquí Pablo, Jesucristo vino por causa de aquella promesa. Voy a repetir el verso 23. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Israel todavía está luchando por conocer al Mesías. Muchos todavía tienen el entendimiento velado, pero muchos lo han conocido. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de los demás? Vaya a Gálatas, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué nos dice Pablo ahora a nosotros? Dice, voy a leer hasta el versículo 9. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora aquí hay algo maravilloso, porque tú y yo no somos de la descendencia en la carne de Abraham, pero Dios dice en su palabra que por medio de Cristo trajo ahora la fe para que los que puedan creer en Cristo se conviertan en hijos de Abraham por medio de esa fe. Y si somos hijos de Abraham, quiere decir que las promesas que Dios le daba a Abraham también aplican a nosotros que creemos en Cristo. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Y si Dios ha mostrado su fidelidad por medio de tantas generaciones y en tantas aflicciones que ha vivido su pueblo, Dios ha seguido con ellos y siempre recuerda el pacto que hizo con Abraham. Cuando le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y Abraham obedeció. Y ocurrieron cosas que Dios probaba a Abraham, y Abraham obedeció, y Abraham creyó. Y la fe de Abraham, ahora Dios dice, la pasa a otros, aunque no sean de la descendencia directa de Abraham. Y los que podemos creer sin ver, entonces somos hechos hijos de Dios también. Y esa manera de Dios tratar a su pueblo en fidelidad, ahora esa manera viene para nosotros también. Ahora nosotros somos introducidos en el pacto que Dios ha hecho con la humanidad por medio de Cristo, para salvación, para reinar eternamente.
porque Cristo es el Rey de la gloria. Dice, voy a saltar al versículo 14. Dale un aplauso más fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. Dice el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa? Del Espíritu. Jesús dijo, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, sino que cuando yo me vaya, entonces haré que el Padre envíe su promesa y vendrá a ustedes el Espíritu de verdad, vendrá a ustedes el Espíritu Santo y Él no se va a ir, Él se va a quedar con ustedes para siempre. Esta es la promesa. Ahora tenemos con nosotros no solamente una indicación de la fidelidad de Dios por medio de hechos externos a nosotros, sino que tenemos una indicación interna. El mismo Dios habitando en nosotros nos recuerda que somos sus hijos, que somos de Él, que estamos cubiertos en la promesa, que somos especiales, un pueblo especial, llamado a ser un reino de sacerdotes y de gente santa, un pueblo apartado para el Creador del universo, un pueblo especial. Por la fe en Cristo, nosotros ahora somos metidos en este pacto maravilloso. Y voy a saltar más adelante. Dice en el versículo 26 hasta el versículo 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tú tienes la fe en Cristo, solamente reconoce Dios es tu Padre. No solamente es tu creador, Dios es creador del universo entero, pero además de eso, Dios te reconoce a ti como hijo, hija legítima. ¿Por qué? Porque tú crees en Cristo, porque tienes la fe en su Hijo. Dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es tremendo. Somos herederos porque Dios así lo quiso. Tú dirás, ¿qué hice para que Dios tuviera este gran favor a mi vida? Nada. Es por pura gracia y por la obediencia de otra persona, Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y que nunca le falló al Padre. Y por su perfección, Dios ahora extiende a nosotros imperfectos la justicia de Cristo y nos hace libres del pecado, libres de toda atadura, libres de toda aflicción satánica. Ya el maligno no tiene poder sobre los hijos de Dios. Somos libres. Ahora estamos con Dios. Podemos caminar con esperanza. La palabra esperanza, no todo el mundo o la comprende o la atesora para sí. Esperar algo que no ha llegado. Si tienes fe, hay una expectativa, hay algo que te hace creer que algo bueno viene para ti, porque tienes esperanza de que aquel que te prometió lo va a cumplir. Hay una esperanza de que el que te dijo no te va a fallar, que Él es fiel. Esa esperanza por ser sus hijos nos hace a nosotros vivir confiados, vivir alegres, vivir en paz. Nos hace a nosotros tener fe en lo invisible, en lo que todavía no podemos ver. ¿Por qué?
porque Dios dijo, espera lo que va a venir, y lo estamos esperando. Porque Dios dijo, eres coheredero con Cristo. Lo creo porque Dios lo dijo. Vivimos sabiendo que la vida en la tierra es corta. Muchas personas se asustan cuando le hablan de que la vida es corta, pero esa es la realidad. Por más que duremos aquí, tenemos que irnos algún día, y casi nadie se quiere ir, y se asustan de que les hablen de esto. Pero Dios dice, ustedes son parte de un reino eterno, un reino que no tendrá fin. En ustedes la eternidad habita, porque el Espíritu eterno está en ustedes. Aleluya. Y podemos entonces vivir sin temor a morir, porque la vida verdadera, la vida eterna, la que no deja de existir, está en nosotros, está en ti, está en mí y está en cada creyente. Porque el Espíritu de vida mora en ti. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos te va a resucitar a ti en aquel día postrero también. Y tenemos esa esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Aleluya. Y sabemos que Dios es fiel. No dudes de que Dios es fiel contigo. Las veces que has padecido, los problemas que has tenido que enfrentar en esta tierra, las aflicciones que has sufrido, eso no es nada comparado con la fidelidad de Dios. Cuando te levantes cada mañana y te des cuenta que sin tú hacer nada, el sol volvió a brillar. Sin tú hacer nada, aparecerá comida para sostenerte, agua para beber. Sin tú hacer nada, tu corazón sigue bombeando sangre y tú ni sabes cómo se hizo la sangre. Reconoce, Dios es fiel. Es fiel. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Dios nos mira como hijos. Las palabras que Dios mandó a decirle a David por medio del profeta Natán, le dice: cuando tú pases a morar con tu pueblo, voy a levantar uno de tus hijos y en él voy a confirmar un reino eterno en él y lo voy a tratar como hijo. Si me falla lo voy a castigar, pero no lo voy a desechar para siempre, le dijo a David. A nosotros Dios nos trata como hijos por causa de la fidelidad de Cristo. No es porque no le hemos fallado, es porque Cristo no le falló. Y seguimos creyendo en Cristo, en que aquel que nos ha rescatado es poderoso para mantenernos sin caídas. Llegará el momento en que no volveremos a caer. Llegará el momento donde el diablo tendrá que huir para siempre de nuestro lado. Llegará el momento donde el Espíritu Santo nos habrá santificado. Llegará el momento donde aborreceremos toda maldad, inmundicia y pecado, porque la santidad de Dios estará plenamente reflejada en nosotros. Llegará el momento, no lo podemos obviar. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Hay dos citas más que quiero mirar. Vaya a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Versículos 5 y 6. Dice: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo sea gloria, honra, imperio por los siglos
de los siglos, para siempre. No solamente nos lavó con su sangre nuestros pecados, no solamente nos ha permitido ser partícipes de su victoria, sino que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dios, recordando la cita anterior, Dios le mandó a decir por medio de Moisés a su pueblo: ustedes son un reino de sacerdotes y gente santa. Y ellos no sabían de qué le está hablando. Luego aprendieron. Dios nos dice a nosotros: ustedes pertenecen al reino donde la gente es santa y son reyes todos. Y todos son sacerdotes. Todos pueden hablar con Dios. Todos tienen acceso ante el trono de la gracia. Todos. Tú y yo. Cristo nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Y cuando miramos la historia que hemos repasado rápidamente, diríamos: uy, a aquel pueblo le dijeron eso y sufrió porque fallaron a Dios. ¿Será que yo tendré que sufrir? Porque si ahora soy un rey y un sacerdote y soy débil y todavía no he sido perfeccionado, entonces voy a tener que fallar para luego sufrir. Yo quiero terminar en el libro de Hebreos, capítulo 13. Capítulo 13, desde el versículo 20 y el versículo 21. Dice la palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, quien va a hacer que tu vida y la mía sea agradable delante de Dios es Dios mismo. Ya no tendremos que vivir esforzados. ¿Cómo voy a agradar a Dios? ¿De qué manera? Deja que el Espíritu te guíe. Deja que su Espíritu lo haga en ti. Solo obedécele. Solo búscale. Ten esa comunión hermosa con el Espíritu Santo que está en ti cada día, cada momento. Obedécele, porque Él te va a perfeccionar. La Biblia dice: el que comenzó la obra, no fui yo, fue Él. Él la va a perfeccionar. El que la comenzó en ti y en mí. Y si la va a perfeccionar, y ahora la tarea es del Espíritu Santo, nosotros ¿qué debemos hacer? Ser sumisos a la acción del Espíritu. No ser rebeldes al Espíritu. No contristar al Espíritu. No vivir una vida que pueda ofender al Santo Espíritu que mora en ti y en mí. Dejarnos guiar de Él. Ser sensibles. ¿Vas a hablar algo o llegas a decir algo y sientes un redarguir? ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de ti que dice: no estuvo buena esa palabra. Uy, Espíritu, perdóname. Está ahí. Tú no lo ves, pero lo vives sintiendo el día entero. Y vives escuchando su voz. Y lo llegas a conocer íntimamente. Aunque Él sea invisible, se revela a ti de múltiples maneras. El Espíritu dice: Él hará por medio de nosotros aquellas cosas que son agradables para Él. El Espíritu Santo. Por lo tanto, en la fidelidad de Dios, podemos aún vivir vidas reconociendo que Dios no me dejará caer.
Muchos caen, pero tú puedes decir, yo declaro que la Biblia dice, y yo lo creo, que yo no tengo que caer, porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo, y Él es que hace la obra por medio de mí. Aleluya. Bendito sea el Señor, el que está en ti, el bendito Espíritu de Dios, el poderoso, todopoderoso. Nada es imposible para Él. Está en ti. Y todo lo que el Padre quiere que tú hagas, el Espíritu lo sabe. Y está en ti. Y Él lo va a hacer. Al final, podremos declarar, Dios, todo lo que ha sido hecho, tu Espíritu en mí lo hizo. ¿Quién soy yo para hacer nada? Y lo hizo para glorificar a tu Hijo Jesucristo. Porque Él es el que merece toda la gloria. Porque Él vino y vivió una vida perfecta en esta tierra y nos ha permitido a nosotros ser partícipes de su victoria. El Espíritu Santo vino a la tierra a glorificar al Hijo de Dios, dice la palabra. Quiere decir que cada vez que hace una obra en ti y en mí, está glorificando al Hijo de Dios. Cada vez que tú eres tentado o tentada y tú no caes, no caíste porque el Espíritu te fortaleció. Y no caíste y el Hijo recibe gloria. Se burla contra el diablo. Ves que no puedes con los hijos míos porque ellos están cubiertos por mí, por mi poder. Y Cristo recibe gloria y el diablo es abochornado. Cada vez que te tientes saldrá abochornado. Aleluya. Aleluya. Reconozcamos, no tenemos que caer. No probemos las tinieblas. No caigamos, no nos dejemos engañar. Reconoce que el poder de Dios está en ti. ¿Para qué? Para resistir y estar siempre en victoria. La Biblia dice que somos llevados de gloria en gloria por medio de su Espíritu que está en nosotros. Pongámonos de pie, por favor. La fidelidad de Dios es tan grande que mandó a habitar en nosotros su mismo Espíritu que nos recuerda siempre que somos hijos de Dios. Jesucristo es fiel, siempre fiel. Y la Biblia aún dice, si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Es tan grande la fidelidad del Señor por su pueblo, por tu vida y la mía. Es importante que nosotros demos la gloria a Cristo. Es importante que reconozcamos que estamos aquí por causa de que Él vino del cielo a la tierra. Y que podemos vencer y aún podemos conocer su palabra porque Él venció. Y nos ha dado su Espíritu que nos guía en cada paso a la victoria. Tomemos un momento para agradecer al Señor su fidelidad. Habla con tus propias palabras a Dios. Qué fiel es contigo. Quizás como el pueblo de Israel has tenido que pasar 40 años dando vueltas en un desierto que parece interminable. Pero Dios a cada castigo le pone fin. Dios se acuerda que somos sus hijos y nos enseña. Esas experiencias difíciles que estás viviendo o que has vivido, reconoce que por la fidelidad de Dios vinieron a tu vida para revelarte más quién es Dios, para que lo conocieras, porque no lo conocías. Y hoy
que puedes conocerlo a Él, también llegas a entender que Dios es fiel contigo hasta la muerte. Y después de la muerte seguirá siendo fiel contigo porque te llevará a donde Él está para siempre. Que tú eres su hijo o su hija, no por un tiempo, no caduca, sino que eres eternamente y para siempre hijo, hija del Padre eterno. Y que vas a reinar porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y que puedes hablar con Dios porque Dios te escucha por los méritos de Cristo, por la sangre derramada, por la fidelidad de Cristo, por la fe de Cristo. El pueblo de Israel pudo vivir momentos tan especiales donde Dios les recordaba la fe de Abraham y el pacto con Abraham y los antepasados. Y les decía, ustedes no son tan buenos, pero aquellos sí. Y por causa de aquellos, a ustedes les doy la bendición. Cuanto más a nosotros, por causa de aquel fiel, perfecto, obediente como ningún otro, Dios no nos dará ahora todas las cosas por causa de su gran fidelidad, por causa de su gran obra que hizo. Cuando comparamos la fidelidad mostrada de aquellos grandes hombres de la Biblia y la comparamos con la fidelidad mostrada de Jesucristo, no se pueden comparar. Quiere decir que nosotros estamos cubiertos por ese pacto que Dios hizo con Jesucristo por medio de la sangre que Él derramó para que fuéramos hechos hijos e hijas de Él para siempre. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Jesús por esa sangre que vertió en la cruz y que fue aceptada por el Padre como precio único, suficiente para que tu vida y la mía puedan ser transformadas a la imagen de aquel que es perfecto para siempre. Dale gracias a Dios que tú y yo hemos podido conocer estas grandes verdades que Dios tiene en su palabra y que tu vida le pertenece a Él. Pase lo que pase, recuerda, solo el hecho de despertar en la mañana, Dios muestra que es fiel contigo. Y lo que Dios tiene para ese día, recíbelo con agrado, porque Él te va a mostrar cada vez su fidelidad. Te va a enseñar, te va a dirigir, pero en todo te mostrará que Él es fiel. Nunca dudes de su fidelidad para tu vida. Vamos a adorar al Señor un momento. Y reconoce que el Altísimo, el dueño de la tierra, es tu papá, es tu Padre.